Muy buenos días, amados hermanos, que la paz de nuestro Dios, que su bendición sea con todos nosotros. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en el Día del Señor. Ya hemos estado, como dijo el hermano, varios días estudiando en un seminario, pero no hay día como el Día del Señor. Es un día para todo cristiano maravilloso y especial. Así que hoy, hermanos, vamos a, como dijo nuestro hermano Minor, continuar con nuestro seminario. Ya estamos en la recta final del mismo y justamente hoy, providencialmente, vamos a empezar con el capítulo 10, que tiene que ver con el Señor, nuestro Dios. Precisamente hoy, en el Día del Señor, vamos a seguir en nuestro estudio el libro de Daniel, específicamente este capítulo que hemos titulado El Señor Dios. Vamos a leer, hermanos, por favor, el versículo 1. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Note que anteriormente teníamos a un Daniel confundido, un Daniel preocupado más que por entender, más bien por no entender. A muchas cosas le estaban revelando sobre siglos que vendrían por delante, así que para él era difícil y es humanamente entendible que no supiera a qué se referían todas esas visiones, lo que hoy llamamos profecías cuando estudiamos su libro, pero ahora es diferente. Dice que ahora ha entendido. Ahora, hermanos, definitivamente que la palabra de Dios no se contradice. Por lo tanto, si anteriormente no había entendido del todo, porque no podía imaginar cada uno de esos detalles con cada uno de esos personajes, conocer cada uno de esos reinos que vendría cientos de años después, lo que sobre todo enfatiza este versículo 1 es que entendió el mensaje central, no quizá cada detalle y cada punto de la visión, pero sí entendió que, primero, el conflicto del que se iba a hablar era algo sumamente grande. Y además, aunque era un conflicto en sentido general, iba en realidad a abarcar muchas guerras, iba a abarcar muchos reinos, iba a abarcar muchos conflictos de Egipto con Siria, de Siria con Palestina y con otras naciones. Pero en el cuadro general, Daniel dice: entiendo que pasarán grandes cosas, graves cosas, y que el pueblo de Dios debe estar preparado. Que lo que viene también tiene que ver específicamente con cuál va a ser el destino del santo pueblo de Dios. Anteriormente vimos a un Daniel, como decía, agobiado, triste, desconsolado, porque es que todo lo que le habían revelado anteriormente, o la mayor parte de lo que hemos visto en el capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, son bestias feroces representando a grandes gobiernos mundiales que en sus batallas y peleándose territorios le harían daño al pueblo de Dios. Y eso era lo que le dolía y lo que le preocupaba grandemente a Daniel. Y decíamos, como una aplicación, hermanos, porque este capítulo 10 es un capítulo bastante práctico, es que esa debe ser nuestra actitud para con la iglesia. Nosotros estamos aquí porque le damos valor al pueblo de Dios. No podríamos estar en otro lugar, no podríamos estar haciendo algo más importante. No hay familiar, no hay situación o circunstancia que pudiéramos poner por encima de la iglesia del Señor y del pueblo de Dios. Daniel entendía perfectamente eso. E imagínense que en aquel tiempo no se había dado el sacrificio de Cristo. Ahora la iglesia le ha costado la vida a Jesús, el Hijo de Dios. Ella vale la sangre del Hijo de Dios. Cada miembro de ella, hombre o mujer, anciano o joven, o adulto mayor, todos hemos sido comprados desde que obedecimos el Evangelio, hemos podido recibir los beneficios de esa compra que hizo el Señor Jesús, ese rescate que Él pagó en la cruz.
Entonces la iglesia es importante, aunque tenga personas imperfectas, aunque no nos comprendamos todos en nuestras diferentes maneras de ser, aunque tengamos diferentes trasfondos académicos o sociales, aunque tengamos 40 años de estar en la religión cristiana o tengamos un día de habernos convertido, todos tenemos el mismo valor y Cristo pagó el mismo precio por todos. Por lo tanto, lo que pase, vamos a suponer que fuera miembro acá, lo que pase con la iglesia aquí en Concord Street es, o debería ser, mi máxima preocupación. Si esta iglesia sobrevive o no sobrevive, si crece o no crece, si prospera o no prospera, si está cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando Jesús, como en Apocalipsis, se pasea en su iglesia, recorre su iglesia, para todavía utilizar un término más preciso, cuando Él recorre su iglesia evaluando miembro por miembro, situación por situación, quisiera que el Señor no nos quitara nuestro candelero, es decir, que el Señor no nos quitara nuestra identidad como iglesia de Cristo. En un país, amados hermanos, donde lamentablemente, y creo que voy a hablar con verdad sobre esto, la mayoría de las apostasías o desviaciones de la fe nacen aquí. En nuestras, voy a decir, otra vez voy a usar mucho el nuestro, como si viviera acá, pero para que nos entendamos que estamos hablando de este entorno específico, nuestras universidades, nuestras escuelas de predicación y en nuestras congregaciones se están levantando hombres como los que describió el apóstol Pablo en Hechos 20, 29 y 30, que se levantarían para hablar cosas perversas y arrastrar tras sí a muchos discípulos. Luego el apóstol va a hablar un poco más específico de esto en Romanos 16, 17 y 18 y va a decir que estas personas son personas que su único Dios es el vientre, en el sentido de si están haciendo la labor en Cristo, la están haciendo buscando ganancia personal, buscando qué hay para ellos, buscando despojar a los hermanos y a las iglesias, a todo lo que tiene que ver con el reino, la obra de Dios, para su propio beneficio. ¿Y a quiénes van a arrastrar? Porque allá Hechos dice, y arrastrarán tras sí a muchos discípulos. ¿Pero a cuáles arrastrarán? El apóstol nuevamente es más detallado y dice que va a arrastrar a quiénes. A los que puedan convencer con sus suaves palabras y lisonjas. Sí, porque el falso maestro, hermanos, va a caracterizarse por tratar de agradar a los que tiene enfrente, tratar de que escuchen lo que quieren oír, tratar de no ofenderlos, tratar de no tocar ninguna sensibilidad. Y cuando me refiero a ofenderlos, no es por insulto, sino porque uno toque algún aspecto de la vida personal. Seguramente cuando uno predica y enseña, siempre sin querer o entendiendo que eso es posible, va a tocar aspectos y teclas, como decimos, va a tocar alguna tecla del corazón de la vida y va a sentirse señalada o señalado la persona. Sin embargo, la palabra dentro de sus funciones no solamente enseña, no solamente instruye, sino que dice 2 de Timoteo que también redarguye, es decir, nos recuerda lo que hemos aprendido. Redarguir es cuando usted le dice a su hijo antes de disciplinarlo, ¿qué le dije yo a usted sobre llegar? ¿A qué hora usted tenía que llegar aquí? Es que ¿a qué hora le dije que tenía que llegar? Redarguir. Le estás recordando lo que estableciste como un reglamento. Y él dice a las 8. ¿Y qué hora es? Las 10. Entonces habrá consecuencias. Eso es redarguir. Le recuerdo lo que ha aprendido. Pero también hay otro término. Dice, ¿para qué también sirve la palabra? Para corregir. Entonces, hermanos, es imposible que los predicadores podamos hacer nuestro trabajo sin tener que tocar las situaciones personales y particulares de manera pública y de manera privada que tiene cada uno. Realmente, en ese nivel no existe la vida privada. En el reino de Cristo, en ese sentido, no existe la vida privada, porque no podemos llevar cada una de nuestras vidas de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestros gustos, cuando todas estas tres cosas entran en conflicto con la palabra de Dios. Por supuesto que en lo que no entra en conflicto con la palabra de Dios, en qué casa usted vive, qué color tiene,
qué horarios tiene de entrada y salida, etcétera. Como eso no entra en conflicto, no habrá problemas, pero cuando hay conflictos, habrá que corregir, y eso es parte del trabajo. El falso maestro no está interesado en corregir, porque él no quiere caer mal. Él necesita levantar el aplauso fácil. Él necesita que todo el mundo esté agradado con él, porque esa es la manera en la que él va a manipular y manipular para obtener y obtener su ganancia, sea económica muchas veces, o la parte de tenerlo en un altar, tenerlo prácticamente como un dios y respetarlo como si fuera el dueño o el jefe de la iglesia. Ese es el falso. Eso es espiritualmente, ese es cómo se ataca el reino de Dios hoy. Y aunque nuestro tema es Daniel y debo volver a Daniel, quería decir estas cosas porque hoy es prácticamente el último día que tenemos para compartir en la enseñanza, aunque aún queda una sesión más. Pero, hermanos, todo esto que hemos visto en Daniel hasta ahora y que veremos hoy, como les dije una y otra vez, sé, hermanos, que se les va a olvidar. Seleuco IV Filopator gobernó del año tal al año tal, y luego vino Antíoco, hizo guerra con el Ptolomeo de Egipto y pasó esto, esto y lo otro. Y entonces allá habían unos dioses que estaban adorando los caldeos, pero vinieron los persas y destruyeron todas esas imágenes e instauraron sus propios dioses. Todo eso que yo le diga, hermanos, todo eso que le explique, en el momento lo va a entender, se va a edificar, pero lo va a olvidar. Lo que no podemos olvidar es el ejemplo que Daniel nos da. Recuerde que el título de nuestro seminario es el libro de Daniel, el reino que llena toda la tierra. Ahora, el reino que a nosotros nos debe preocupar es la iglesia, el pueblo de Dios. Y así como Daniel veía, viene un gran conflicto, vamos a estar bajo ataque, los enemigos en su fuego cruzado y también en su odio a Dios, al Dios verdadero, y en su odio a la religión verdadera, nos van a hacer mucho daño, van a perseguirnos, van a tratar de exterminarnos. Eso no ha dejado de suceder, porque el diablo, 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si hay un lugar que a él le gusta, son nuestros edificios, nuestros servicios de estudio bíblico y adoración. Le encanta. Él no tiene miedo de entrar aquí como enseñan en las películas y todo eso, aunque las últimas películas son bastante desafiantes, ¿no? El diablo ya no le importa si le enseñan la cruz, ya no importa matar dentro de un edificio de una iglesia, ya están soltando un poco eso, pero antes era si le enseñas un crucifijo, si abres la Biblia y lees el Salmo 91, él saldrá corriendo. No, él le citó la Biblia a Jesús, él le citó la Biblia al Hijo de Dios, él retó al Hijo de Dios, trató de hacer que el Hijo de Dios pecara. Ahora imagínense si él tiene miedo que usted y yo le leamos el Salmo 91 o el Salmo 23 o el que quiera leer. Imagínese eso. No tiene miedo de eso. ¿Sabe de qué él tiene miedo? De una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas y que se aman los unos a los otros como hermanos, con ese amor fraternal, con ese afecto no fingido. Pero sobre todas las cosas, hermanos, que amando a Dios amemos la verdad. A eso él sí le tiene miedo, a la verdad. Por eso ha tratado de tomar a estoy en el país, hermano, donde han nacido los mejores expositores de la palabra, los mejores maestros de la palabra de todo nuestro continente, América. De aquí hemos aprendido todos, pero grandes maestros, grandes hermanos doctores en Biblia, ahora están enseñando cosas en contra de la verdad y han arrastrado tras sí a muchos discípulos. Entonces, debemos tener cuidado, sea en inglés o sea en español, con toda persona que pulula por allí por las redes sociales, que porque tenga muchos seguidores, que porque tenga gran oratoria, que porque tenga una gran presentación, eso o mejores diapositivas que este servidor o que nuestro hermano, eso no implica que esté predicando la verdad. Probablemente sin esta tecnología y sin nada de estas cosas podríamos enseñar como enseñaron los apóstoles. Ellos enseñaron incluso sin tener la facilidad de una Biblia así. Y se enfrentaron a la persecución y a los enemigos desde un principio. El diablo intentó
destruir al pueblo de Dios desde que nació y nunca se va a rendir. Y de esto trata, hermanos, el capítulo 10 de Daniel. Grande es el conflicto, pero esta vez dice Daniel, entiendo de qué se trata y he tenido inteligencia para aplicarla a la visión. Y vamos a ver, hermano, quiero adelantarme, pero luego de todo lo que vamos a ver en el capítulo 11, va a venir el capítulo de cierre. Y en ese capítulo de cierre vamos a entender por qué aquí al inicio Daniel no está, como decía, desmayado, no está temblando con miedo ante las imágenes que ve, porque ahora Daniel tiene confianza, tiene seguridad y tiene fortaleza. Ahora es ante la presencia de estos seres celestiales que, por supuesto, siendo un ser humano común como nosotros, ante estos seres, pues se sentiría débil, se sentiría intimidado, abrumado, pero ya no está intimidado o abrumado por las situaciones que rodearán al pueblo de Dios. Porque lo que Dios le ha revelado y le va a revelar es una palabra, hermanos, con la que queremos despedir hoy este seminario, aún no, despedir este seminario para que nosotros quedemos con la misma confianza, con la misma seguridad y llenos de ese valor con los que quedó el profeta Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, cuando ya también tenía Darío el Medo un tiempo administrando Babilonia, dice que vino una palabra a Daniel, pero una palabra verdadera, una palabra que venía de Dios, porque en él jamás hay engaño, no hay sombra de variación, no hay doble ánimo. Dios estaría listo para decir siempre a su siervo qué es lo que habría de venir y cuál era la verdad sobre todas las cosas. En Isaías capítulo 45, 1 al 6, que aún no lo vamos a leer en voz alta, voy a leerlo desde acá resumido. La escritura dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a quien he tomado de su mano derecha para someter naciones delante de él, y desataré los lomos de los reyes para abrir las puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán, para que sepas que yo soy Jehová, quien te llama por tu nombre, incluso el Dios de Israel. Te he llamado por tu nombre, te he puesto sobrenombre, aunque no me has conocido. Yo te ceñiré, yo soy Jehová y no hay otro. 150 años antes de que naciera Ciro, Dios estaba diciendo estas palabras. No era que estaba hablando con Ciro, el soldado, o Ciro ya el persa, vivo frente a él como gobernante. 150 años antes. Tú te vas a llamar Ciro, tú vas a hacer mi voluntad y delante de ti yo voy a facilitar todo para que tú puedas gobernar el mundo, porque tú vas a abrir también puertas para mi pueblo. Sería este gobernante el primero en decirle al pueblo que estaba cautivo allá en Babilonia, regresen porque el Dios del cielo me ha dado a conocer que todo lo que he logrado y todo lo que he hecho ha sido por su voluntad. Que todos los reyes y soberanos de la tierra estamos bajo su autoridad. Que todo lo que nosotros creemos que logramos con nuestros ejércitos, con nuestras riquezas, en realidad Él nos lo ha dado. Y ahora yo, en tributo al Dios del cielo, le digo a su pueblo, vuelvan a la tierra y reconstruyan todo. Ese decreto de Ciro, hermanos, mostraba el cumplimiento de esas palabras casi 200 años antes que había revelado Dios a través de su profeta Isaías. Bien, hermanos, vamos a leer ahora, sí, les voy a pedir su ayuda para leer los versículos 2 al 8. Vamos, como siempre, a leer 2 versículos cada uno. Recuerde levantar su mano para que el hermano, allá atrás, la hermana, va a ayudarnos con los primeros 2 versículos. Así el hermano puede acercarse con el micrófono. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran los 3 semanas.
Bien, dice en aquellos días, por espacio de 3 semanas, estuvo ayunando. Y resulta que el mes en el que Daniel hace esto era el primer mes del año en el que Israel recordaba, no era el primer mes del año como nosotros, en enero, sino que era más o menos marzo, abril, en hebreo le llamaban Abib, y en caldeo Nisan es la marca de automóviles, Nisan, y ese primer mes del año, en el calendario hebreo, ¿qué recordaban ellos? ¿Cuál era la festividad de la ley de Moisés que ellos celebraban en el primer mes? ¿Recuerdan cuál era? La Pascua. ¿Qué le recordaba a los israelitas? Su salida de Egipto. Y mire cómo ahora estamos hablando de Ciro, muchos siglos después de que se instaurara esa celebración, y ahora Israel nuevamente sería liberado de la esclavitud para volver a su tierra. Vamos a ver, dice, dice por 3 semanas. Obviamente aquí, hermanos, no es lenguaje profético, es lenguaje literal. Son semanas de 7 días cada una, obviamente. Luego dice, no comí manjar delicado, o quiere decir, no comí ningún alimento placentero o delicioso. Solo comí para subsistir, pero no comí nada delicioso. Dice, no me ungí con ungüento, que sería como el gel o la gel. No sé, en Panamá decimos la gel para el cabello, y en otros lugares, creo Costa Rica, el gel, lo que colocamos para poder peinarnos los varones generalmente con más facilidad. Dice, no utilicé ungüento hasta que se cumplió ese tiempo, hermanos. Aquí seguramente Daniel estuvo un tiempo ayunando, no solamente un día, sino que estuvo un tiempo. Los judíos utilizaban el ayuno para mostrar aflicción, para mostrar, hermanos, también devoción, de alejarte de cosas placenteras que te puedan distraer, que te puedan enfocar en el mundo presente y tratar de enfocar la mente en las cosas de Dios. Nunca fue un mandamiento, y es importante esto, nunca fue un mandamiento ni es una muestra de mayor espiritualidad. No es que el que ayuna es más espiritual que los que comemos siempre de manera normal y, no manjares quizás comemos, pero cosas placenteras y deliciosas. No es más espiritualidad, era una manera oriental, hermanos, porque como hablaba del velo ayer, antes de que naciera Israel ya las mujeres usaban velo. Eso nunca fue un mandamiento, pero sí era una forma en que las mujeres orientales mostraban respeto a la autoridad varonil y respeto por ende a Dios. El ayuno tampoco era algo exclusivo de Israel. No había nacido la nación de Israel cuando ya las naciones gentiles, pecaminosas, las demás, practicaban el ayuno, y hay ejemplo de eso en la historia. Entonces, lo que sí es que era una costumbre. Hoy nosotros quizá no vamos a utilizar el ayuno para manifestar una devoción a Dios o manifestar una tristeza grande que tengamos. Pero en nuestra cultura, como decía ayer, seguramente habrá muchas maneras de demostrar que estamos totalmente concentrados en el servicio a Dios. Así era Daniel. Entonces, hermanos, luego dice que estando allí el día 24 del mes primero, y ahí nos aclara en qué fecha estaba, dice, alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, es decir, que tenía una túnica o una, ¿cómo le podríamos llamar? Una bata blanca, ¿sí? De lino, que era una tela muy fina, sobre todo cuando se hablaba de vestirse de lino en el Antiguo Testamento, pero sobre todo aquí no se utiliza tanto por su finura o por su costo, sino que su color implicaba pureza, implicaba santidad. Y luego dice que estaban ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. No sé si entendemos la expresión lomos como se utiliza en la Escritura, porque creo que algunas veces y en algunos países se piensa en el lomo como algo por acá arriba, pero los lomos era la cintura. Entonces cuando nos ponemos, decimos en Panamá la correa o la faja aquí o el cinturón, eso es ceñirse los lomos. Es como decimos a veces, hay que amarrarse los pantalones, hay que tener los pantalones
bien puestos. ¿Y dónde se aseguran que estén bien puestos? Precisamente en la cintura. Entonces dice que él tenía ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, un oro que se menciona su origen o su lugar por la pureza, también por lo rebuscado que era lo que generalmente la gente viajaba muy lejos a ese lugar para extraer oro específicamente de allí. También dice que su cuerpo era como de berilo, que es como un zafiro, una piedra de color amarillo, o también podría ser, hermanos, como dicen algunos estudiosos que la palabra puede referirse a una piedra que parecía un colibrí, porque tenía varios colores similares a los de esa hermosa ave. Y su rostro parecía un relámpago. ¿Cómo podemos imaginarnos eso? Un rostro como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Uno recuerda por un momento cuando Moisés bajó del monte y dice que su rostro resplandecía de haber estado en la presencia del Señor, de tal manera que se puso, ¿qué cosa? Un velo, para que Israel no terminara idolatrándolo, hermanos, porque venían de 430 años de estar en un pueblo idólatra, de estar rodeado de naciones idólatras, y se trataba de evitar que Israel adorara lo mínimo que viera fuera de Jehová Dios. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? Aquella que sobre una vara erigió Moisés para que todos aquellos que habían sido castigados, mordidos por serpientes, miraran, y al mirarla, ese acto de fe de mirar la serpiente de bronce, ¿qué hacía? Lo sanaba automáticamente, ¿no? Milagrosamente. Bueno, Israel, cientos de años después, tenía esa vara en el templo y se postraban ante ella y le oraban. Así eran estos señores. Entonces, Moisés dice que se puso el velo para evitar que fijaran la vista en él. En este caso, sí se quiere que Daniel esté con su mirada muy fija en este ser. No porque tendría que adorarlo en ese momento, no porque le iba a rendir un servicio de adoración. Era importante que Daniel, como el siervo de Eliseo, ¿recuerdan? El siervo de Eliseo ve a un ejército enemigo frente a la casa del profeta, y en el momento que lo ve, casi le da un infarto o varios, una sucesión de infartos, y trata de decirle a su señor que qué van a hacer y ahora qué va a pasar. Y Eliseo está todo tranquilo, relajado, pero es que Eliseo está viendo algo que este siervo no. Y Eliseo le pide al Señor: abre los ojos de este hombre. Y dice que cuando lo ve, cuando abre los ojos, ve a todo el ejército enemigo rodeado del ejército de Dios. Y al ver cómo era el ejército de Dios, entonces entendió la tranquilidad y serenidad con la que el profeta estaba frente a personas que eran reconocidas por ser militares hábiles, pero también personas crueles. Lo que podían haberle hecho a estos dos eran cosas terribles, hermano, y se entiende humanamente su temor. Pero cuando abrió los ojos, cuando pudo tener una mirada espiritual o una mirada fija en el mundo espiritual, entonces se calmó. Y es lo que le faltaba a este Daniel, que en los capítulos anteriores, como mencioné, había estado temblando, había estado ayunando, pero con una tristeza, con un dolor, porque lo que veía era prácticamente al pueblo de Dios extinguido. Hermanos, nosotros también necesitamos alzar nuestros ojos y mirar a Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses 1 al 3 nos dice que debemos tener nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está nuestra vida, la verdadera vida, escondida en Dios a través de Cristo. Si nosotros miramos allá, donde también debemos hacer tesoros, y dejamos de mirar quién está a cargo del gobierno, y dejamos de mirar si hay alerta de tsunami en la Patagonia, allá por Argentina, si dejamos de mirar si los conflictos de Ucrania y de la media luna esta de Oriente, del cercano Oriente,
va a traer algún tipo de ola de golpe económico, o si el virus que salió no sé en qué país va a llegar pronto al nuestro, donde vivimos. Si dejamos de poner la mirada en eso y volvemos a recordar a quién servimos, volvemos a recordar que nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, no por nosotros mismos, sino por el poder de Dios, por el propósito de Dios, ni las puertas del Hades pueden vencernos, entonces vamos a mirar la vida totalmente, desde una perspectiva totalmente diferente. Y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. En una ocasión también, hermanos, y ahorita no preciso el texto, ya tenemos una edad. Antes yo decía todas estas cosas de memoria, pero había un ejército que estaba a punto de atacar a Israel, pero Dios hizo algo, hermanos, que analizado de manera terrenal da un poco de risa, ¿no? Risa sobre los enemigos, no sobre el Señor. Que les hizo oír como que se acercaba un gran ejército a atacarlos. Y no era así, solo era un sonido. Y de oír que supuestamente venía como un ejército tan grande y tan poderoso que seguramente iba a arrasar con ellos y para el cual no estaban preparados, porque estaban visualizando al pueblo de Dios, no a lo que se escuchaba. Dice la Escritura que dejaron todas sus cosas y huyeron. ¿Recuerdan esa historia? Que después salen unos leprosos y van a pedir misericordia en el campamento enemigo, y cuando llegan a pedir misericordia no ven a nadie. Todos habían huido. Es más, les dio tanto miedo que ni siquiera recogieron sus cosas. Hermanos, a saber a qué distancia iban. En aquel tiempo no había Uber, no había carros, no había aviones, cuando estos leprosos llegaron allá afuera. ¿Y todo por qué? Por un sonido que el Señor en su gran poder les hizo percibir y con eso les derrotó. Hay que recordar, hermanos, que cuando nuestro Dios habla, más allá de la potencia de las, ¿cómo se llaman las? Ahora se me van a olvidar, las cataratas famosas aquí también más al norte, las del Niágara. Ellas no pueden igualar la potencia de la voz de nuestro Dios. Si reuniéramos a todas las naciones y todos cantaran al mismo tiempo uno de los himnos que hoy, de los hermosos himnos que se cantaron hoy y esta semana, no podrían igualar la voz de nuestro Señor. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Dónde recordamos que pasó esto en otra ocasión? Un personaje, el personaje de la historia, va con otros, pero es el único que puede recibir esta revelación. Los otros ven algo, ven que allí hay algo sobrenatural, algo que no pueden entender, y lo que hacen es que se llenan de miedo, como aquellos soldados, y huyen. Y queda solo aquel para quien era la visión. ¿Recuerdan a quién más le sucedió eso? A Saulo de Tarso, cuando iba para Damasco a perseguir cristianos y se encuentra con el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, aquel a quien pertenecemos, aquel que pelea también con nosotros y por nosotros. Bien, luego dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Cuando le agrega esta gran visión, es interesante, porque nosotros, hermanos, ya hemos pasado a ver la visión del capítulo 7. ¿De qué trataba? Vamos a ver los estudiantes que han estado toda esta semana. Por favor, respondan, porque si no responden, voy a pedirle al hermano otra semana y volvemos a dar el seminario todo. ¿Sí? Entonces, a ver, en el capítulo 7, ¿qué visiones vimos? ¿Qué visión vimos? La visión de las 4 bestias terribles. Y luego, en el capítulo 8, ¿qué visión tuvimos? Por acá dijeron, el carnero y el macho cabrío. Bien. Y luego en el capítulo 9, ¿qué revelación tuvimos allí? Un capítulo de los más esperados, el de las 70 semanas. 2 minutos, ¿ok? Y ahora en el capítulo 10 dice que va a recibir una gran visión. Pero entonces las otras que nos parecieron tremendas, increíbles, y ahora dice que va a tener una gran visión. Bueno, hermanos, es que lo que viene, porque va a venir a partir del capítulo 11, es una sucesión de eventos
y quiero obviamente aclararles que no sabíamos si realmente podría cumplirse este propósito en tan pocos días. Le decía al hermano, según mis cálculos es imposible, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y de tratar de cubrir todos los capítulos. Pero hay una cosa con el 11. Cuando yo tenía 16 años, ya hace bastante rato de eso, cuando tenía 16 años, daba clases en mi congregación donde nací en los dos sentidos, físico y espiritual, y el predicador me encomendó enseñar el libro de Daniel. Esa fue la primera vez que di este libro. La segunda vez es ahora. Lo he estudiado toda mi vida porque se convirtió en mi libro favorito del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué sucedió? Él estaba encantado. Los hermanos, gracias a Dios, me tuvieron paciencia. También estaba empezando. Seguramente en lo que me habré equivocado o habré sido muy deficiente, que todavía cargamos con deficiencias. Por eso seguimos estudiando, preparándonos. Pero en aquel tiempo seguro más. Cuando llegamos, estaba fascinado con el 1, con el 3, con el 6, con el 9, con el 10. Cuando llegamos al 11, el mismo predicador me pidió al final de la primera sesión, hermano, sáltate ese capítulo y vamos directo al 12, hermanos, para cerrar. ¿Qué pasa con el 11, hermanos? Hoy no les hemos traído ese capítulo, que aquí está en la portada, porque las historias del capítulo 11 están centrados en esta zona del mundo, y esos 4 colores que ven allí recuerdan allá el capítulo 8, yo sé que lo recuerdan, los 4 generales de Alejandro Magno, del Imperio griego. Ellos se reparten estas zonas y a partir de allí, hermanos, empiezan conflictos entre los descendientes de unos y otros. ¿Y qué sucede? Que en esos conflictos todos quieren la manzana de oro. Y la manzana de oro en esa zona, ¿quién era? La tierra gloriosa. ¿Cuál era? La tierra de Israel. Entonces, el capítulo 11 trata de todos los descendientes de los reyes del norte y del sur, particularmente, sobre todo Siria, que estaba al norte de Israel, y Egipto, que estaba al sur de Israel. Entonces, por eso es que es un capítulo que habría que dedicarle prácticamente una semana, porque habla de todos los reyes de Egipto y todos los reyes de Siria. Y no dice el nombre, sino solo dice el reino del norte. Y usted pasa 2 versículos y ya ese rey del norte no es el mismo, ya es otro. Según cómo nos vamos dando cuenta que cambia, por los detalles que da, los comparamos con la historia. Pero sí les puedo decir, hermanos, para cerrar, el capítulo 11 tiene una cosa, es difícil por eso, porque hay que estar con los libros de historia a la derecha, la Biblia aquí a la izquierda, o como usted quiera, en el orden que desee, uno al lado del otro, comparando para ver todos los detalles que va profetizando y cómo se van cumpliendo todos los detalles. Pero lo maravilloso es, la palabra de Dios siempre se cumple de manera perfecta, nunca falla. Cada rey, con cada cosa que iba a pasar, cada alianza, cada guerra, cada ataque al pueblo de Dios, pero luego cada juicio que el Señor realizó sobre ellos, se cumplió al pie de la letra. Especialmente Antíoco Epífanes, que fue muy cruel con el pueblo de Dios y el Señor le castigó de una manera terrible. Dicen los historiadores que ellos no querían ni siquiera describir con detalle la manera tan repugnante y horrible como murió. Nadie, por muy poderoso que se crea, ninguno de estos reyes que lo intentaron puede vencer al Dios Todopoderoso, y esa es la enseñanza del capítulo 10 y del capítulo 11 de Daniel. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.